Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Vivo Podcast. Yo soy David, el saxofonista, y hoy tengo un privilegio y un gran honor de estar charlando con un gran difusor cultural, divulgador del arte, de la música, y también, hay que decirlo, un amigo como todos nosotros de la nostalgia por aquella época maravillosa de las grandes revistas, de la revista Láser, de la Nuque, y todo ese periodo mágico de fines del 90 y de principios del 2000. Cuando veo su canal es extraordinario porque podemos pasar de una charla sobre Enrique Sims hasta entrevistas a músicos y me pareció muy interesante. Por supuesto, estoy hablando de su canal en YouTube, KX Contenidos. Y para comenzar esta charla, Axel, quisiera comenzar por lo más primigenio. ¿Cómo nace en vos el hecho de querer difundir de esta manera, por estos medios, ¿no? Que ahora cada vez hay más podcasts, cada vez hay más personas que divulgan culturalmente todos sus conocimientos y todo este mundo maravilloso. Tenemos un amigo, como es el caso de Hernán Panesi, hermano querido del corazón, un capo, un maestro, el cronista de la retrocultura, podemos decir, hijo de Locomotion. Todos somos hijos de Locomotion, también podemos decirlo. Así que bueno, Axel querido, la primera pregunta va por ahí. ¿Cómo te adentraste a todo este mundo de divulgar? Y también podemos entrar en cuál es tu opinión sobre todo este revival, por así decirlo, de toda esa cultura de fines de los 90, con toda la cultura pop y también con la cultura del anime y del manga. En mi canal se habla mucho de que ya estamos en la tercera oleada del anime. Aquella de los 90 fue la segunda y esta es la tercera. Ya está, el anime se lo puede ver en todos lados. A la vez también hay cientos de artistas de manga argentino. O sea, estamos en un periodo de efervescencia cultural extraordinario. Pero bueno, dejo todo en tus manos y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. David querido, ¿qué haces, papá? ¿Cómo estás? Bueno, antes que nada, gracias a vos por la invitación, gracias por tus palabras, las aprecio un montón, de verdad, muchísimo. Saludos a todos tus oyentes. Así que, bueno, iniciando con tus preguntas, me preguntaste cómo empecé en esto de divulgar, en esto del canal, y la respuesta es, en la pandemia empezó todo. Estábamos en plena cuarentena, año 2020, mucho tiempo libre, demasiado. Y entonces me empezó a rondar una idea en la cabeza que era hacer un podcast hablando con coleccionistas de discos, coleccionistas precisamente no gente conocida, no gente famosa, sino el típico hijo de vecino que se gasta gran parte de su sueldo en discos. Y fui primero por ese lado, empecé a hablar casi al azar, entraba a un Instagram que tenía yo y chusmeaba colecciones y decía, bueno, este puede ser interesante, le mando invitación, algunos aceptaban, los fui invitando, grababa las charlas, todo muy casero, con una netbook muy precaria, con un micrófono muy precario, pero con muchas ganas y de a poquito fuimos mejorando por ese lado. Así que, bueno, así arranqué con el podcast Alta Fidelidad, que como digo era una charla sobre coleccionismo discográfico. Después de a poco fui abriendo un poco más el espectro de mi contenido, lo pasé a YouTube, armé KX Contenidos, empecé a tener contacto con músicos, con periodistas, empecé a crear otras secciones distintas, aparte de la de discos, arranqué con los 10 discos favoritos que creo que es como la sección estrella del canal, digamos, donde han pasado músicos como Richard Coleman, Lito Nevia, Rodrigo Manigot de Ella está en Cargosa, Gori de Fantasmagoria, Fan People.
y muchas otras personas más, que ahora la verdad que no me acuerdo. ¿Qué más? Bueno, después sí, también empecé a hablar de libros, también que es un tema que me interesa mucho, de películas. Y con respecto a todo este revival que estamos viviendo, yo al estar más en el palo de la música, donde más lo veo es en el de los formatos físicos. Estoy viendo últimamente mucho cassette. Están volviendo a vender cassettes en las disquerías y sinceramente no sé si tengo la respuesta o una opinión formada bien a por qué estamos viviendo un revival con el tema de los vinilos, con los cassettes. Quizás yo desde mi humilde punto de vista lo veo como que estando en una época donde estamos recontra sobresaturados de tecnología, de cosas intangibles, de singles, ¿viste? De Spotify, de plataformas musicales. Entonces se perdió, y también agrego, se está agregando, se está volviendo al ritual de ir a comprar un disco, leer el librito, olerlo, cosas que se han perdido con el mar de tecnología que estamos viviendo hoy ahora. Entonces hay una oleada de volver a eso, ¿entendés? Y me dio mucha gracia cuando dijiste la segunda oleada, no, estamos ahora en la tercera, porque me hiciste acordar, ya que nombraste a la láser, que creo que el primer número, el número uno, creo que decía la segunda oleada japonesa, ¿no? Estaba Sailor Moon, Dragon Ball, y no me acuerdo si era algún anime más o esos dos. Muy interesante lo que has planteado con respecto a la vuelta de los vinilos y los discos. Es que sí, es que en realidad son obras de arte, ¿viste? Porque no es solamente escuchar la música, sino que es leer justamente el book interno, es ver el arte de tapa, es ver el arte de contratapa, los nombres, quiénes son los compositores, quién es el ingeniero de sonido, porque hay que también decirlo, en un disco no son solamente los músicos, hay un montón de otros justamente artistas que tienen mucho más que ver con la parte técnica. El ingeniero o el productor de audio son también partes fundamentales. Y esas son cosas que al estar las plataformas de streaming se pierden. Vos no sabés quién es, ponerle un pianista invitado, en algunos casos lo ponen, en otros casos no, o quién fue el productor, o quién fue el ingeniero de sonido, y para mí son detalles importantísimos, ¿no? Más a alguien, bueno, por supuesto yo también soy músico, pero me refiero a que son detalles importantes y que a veces queda de lado, o quién hace las portadas, que no es solamente la música, ¿no? Sino que es un compendio de todo en general. Y también yo creo que la calidad que también tienen, el hecho del disco y tener un reproductor de buena calidad o una buena bandeja para escuchar los vinilos, genera a la vez que uno pueda disfrutar del arte en una expresión mucho más amplia. No es lo mismo escuchar desde un celular, porque no es lo mismo, porque para mí hay un gran tema y es que nos estamos a veces acostumbrando a escuchar mal. No es lo mismo el parlante de un celular que un equipo realmente para poder escuchar. Y los equipos de madera, la resonancia, todo es distinto. O sea, realmente escuchar algo en vinilo con una buena bandeja y disfrutando un café, viendo las portadas y hablando de recomendaciones, una recomendación para vos y también para todos los oyentes. Yo recomiendo que busquen un vinilo que es hermoso, es un vinilo quíntuple o sextuple, son 6 vinilos. Es una caja del sello alemán ECM. Bueno, yo soy músico de jazz, entonces yo indago por todos esos catálogos, ¿no? Que no siempre son cosas divulgadas aquí, ¿viste? Casi es como vas para especialistas, pero que son cosas increíbles. Por ejemplo, el concierto que te estoy hablando, de este de vinilos, es un concierto de Keith Jarrett en Japón, ¿no? Vos abrís los vinilos y cuando abrís el book, todo interno que tiene, son todas fotografías, de diferentes fotógrafos de sectores de Japón que quizás tienen que ver con los lugares y las ciudades donde están esos conciertos. Es un concierto de solo piano, pero vos sentándote, poniendo el vinilo, tomando algo, degustando algo, viendo las fotos, es una contemplación sonora, es una ensoñación onírica y melódica.
es otra experiencia, no es lo mismo que ponerlo en el celular, ¿me entendés? Y eso hay que explicarlo también, hay que tener una educación musical que no solamente se basa en escuchar diversos estilos y lenguajes, sino también en la importancia del formato en la que uno lo escucha. ¿Me entendés? No hay que olvidar que a YouTube todos podemos subir canciones o cosas grabadas de la calle o músicos tocando y uno puso el grabador o cosas así y que a veces no están en una calidad óptima. Bueno, es un tema para ahondarlo mucho. Pero ahora yendo al camino que también me gusta, aparte de la música, es básicamente todo lo del anime, que sí, estamos en la tercera oleada, y la tapa de la láser es un emblema, es un clásico. La segunda oleada japonesa es la primer láser. Yo era un niño, ¿no? Y mi mamá me trajo esa revista. Era la época de los kioscos, pero en magnitudes siderales. O sea, los kioscos eran como librerías prácticamente, porque era tanta la cantidad era no solamente la cantidad de divulgadores, sino a la vez la cantidad de diseñadores gráficos que había dentro de todos esos divulgadores. Más allá que te pueda gustar una u otra revista, uno consumía todas. Mutant Generation, La Láser, la revista Run, el robot argentino nipón, que antes había sido fanzines, los mismos fanzines. Era una cantidad impresionante. Y el hecho de tomarse el tiempo, ver la imagen, el hecho de que el internet no haya estado en cada casa, sino que buscar una imagen era como, wow, mirá. Es todo el hecho, y volvemos a lo mismo, a contemplar el arte en sus diferentes variantes. Bueno, la música del anime también es otro tema que podríamos estar mucho tiempo hablando, ¿no? Pero vamos en sí, me gustaría escuchar ¿cuáles son tus animes favoritos? Pero de los años 90, ¿no? Aquellos de la segunda oleada. ¿Cuáles te gustan? Me imagino que también te criaste con Locomotion. Hay un chiste que es buenísimo que hablábamos con Hernán cuando yo le dije, vos dijiste, Panesi, las viudas de Locomotion, ¿viste? Y eso es cierto, uno siempre quedó con eso, y Locomotion es todo esto que estamos hablando, es diseño gráfico, es música, es un concepto artístico totalmente diferente, animes totalmente alternativos. Y bueno, me gustaría saber cuáles fueron tus favoritos de aquella época y cómo tu percepción también del arte fue variando a través del tiempo, porque obviamente ya pasaron bastantes años, ¿no? De aquella etapa de la láser hasta ahora hay todo un cambio en uno, ¿no? Pero para mí me sigue deslumbrando, o sea, encontrar esas revistas, todo para mí es un acto de contemplar la belleza artística en su punto más alto. Y también, como un cierre a toda esta serie de preguntas encaminadas, ¿no? ¿Cuál es el futuro que vos querés para tu canal de YouTube? Si es seguir haciendo entrevistas o a quién te gustaría, a quién soñás con entrevistar, ¿no? Eso también me gustaría escucharlo. Qué grande, Panesi. Yo lo aprecio mucho, Hernancho. Él me ayudó muchísimo, me aconsejó mucho, así que aprovecho este espacio para mandarle mis cariños. Quiero agregar una cosita más, David querido, antes de pasar a tus preguntas. Vos ahí hablabas también que el arte físico de la música, los discos, los vinilos, te permitía justamente, como decías vos, saber quién era el ingeniero de sonido, quién fue el productor, en qué estudio se grabó y demás datos. Y quiero aprovechar para recomendarles, me hiciste acordar a un artículo que leí en un libro de Joselo Rangel, guitarrista de Café Tacuba, en el que habla sobre la desaparición de las denominadas liner notes, que es justamente eso, los datos, los músicos sesionistas y demás. Y él, me acuerdo que contaba en ese artículo sobre otro artículo escrito por Don Was, un histórico productor, músico que laburó con grupos como los Rolling Stones, así que algo hizo el muchacho. Creo que el artículo se llamaba iTunes y la muerte de los créditos, o sea, en inglés, iTunes and the Death of the Liner Notes. Búsquenlo, te lo recomiendo a vos y a toda la gente que esté escuchando esto, búsquenlo porque es muy interesante. Mi relación con el anime, bueno, yo
como millones de personas más en este país, Dragon Ball fue mi primer anime favorito. Tengo la suerte de poder decir que enganché la última época ahora del Magic Kids. Eh, Locomotion, ¿sabés que no lo enganché tanto? No recuerdo haber visto mucho Locomotion. Me parecía como muy extraño, viste que Locomotion tenía como esa onda como muy futurista o no sé, medio rara para un chico de 6 7 años, ¿viste? Frente a eso tenías la cosa más family friendly de Magic, donde ahí veía, bueno, Dragon Ball, Los Caballeros del Zodíaco, ¿qué más? Sailor Moon creo que llegué a ver, Ranma y medio, Detective Conan, Supercampeones, básicamente los animes más fuertes que nos han dejado la década de los 90, bueno, todos esos yo llegué a verlos. Después debo decir que mi relación con el anime fue decayendo y ahora prácticamente no miro. La verdad es que no miro ya hace años. Creo que el último que vi, ahora me acordé, el último que me enganché fue también en la época de cuarentena, fue Saber Marionette. Porque estaba revisando un día cosas en mi casa, ¿viste? Y me encontré con un par de mangas que yo había comprado de Saber Marionette. No sé por qué, la verdad. Pero bueno, dije, vamos a ver qué onda Saber Marionette. Y me gustó. Me gustó. Eso fue un par de años. Y después no seguí con eso. Creo que Death Note también me enganché hace un par de años. Pero la verdad es que después de eso no vi más nada. Eh, ¿A dónde quiero llegar con KX? Bueno, eso es una pregunta que me hago seguido, la verdad. Primero y principal, con KX quiero llegar a vivir de esto. Es mi sueño, es lo que más quiero, es por lo que peleo siempre. Eh, Quiero expandir los contenidos del canal, quiero empezar a hacer vlogs, ir a cubrir recitales, quiero hacerme un nombre en los medios, pero quiero hacerlo con KX. Quiero construir mi propia casa, quiero construir mi propio hogar. En vez de entrar en el hogar de otro y ser empleado de ese otro, quiero yo ser el dueño quiero ser el portador de las llaves de mi propia casa. Y mi casa es KX Contenidos y quiero hacerla crecer al punto de que me permita poder ir al supermercado gracias a eso. Es un camino largo, es difícil. Yo esto lo hablé mucho, ya que lo nombraste, lo hablé mucho con Hernán. Eh, es cuestión de suerte, es cuestión de paciencia, perseverancia, frustración muchas veces, porque es jodido a veces ver cuando los números no suben como uno quiere, cuando la cosa está estancada. Es feo, es la parte fea esa y lidiar con los comentarios negativos, que por suerte a mí no me ha pasado mucho, pero bueno, es parte del juego. Los que estamos en esto de ser comunicadores, en esto de publicar material nuestro en internet, sabemos que estamos expuestos a la negatividad, a los comentarios haters, y es parte del juego y hay que bancársela. Así que KX Contenidos es lo que yo quiero que crezca lo suficiente como para mantenerme y, ¿por qué no?, también en un futuro hacerlo todo una plataforma de contenidos donde ni siquiera tenga que estar yo, ¿entendés? Donde pueda darle laburo a otra gente, hacer programas de distinta índole, distintas temáticas. Pero bueno, ahí es donde apunto, falta mucho, pero el camino es definitivamente por ahí. Y mira, respondiendo lo de a quién me gustaría entrevistar, si apuntamos bien alto, me gustaría entrevistar a un ex integrante o a algún integrante actual de Kiss. Sé que es muy difícil, muy jodido, pero tampoco creo que sea imposible y sé que tarde o temprano se me va a dar. Después, ya pasando al plano nacional, hay muchos músicos, demasiados músicos que me gustaría invitarlos a hablar sobre sus discos favoritos. Me encantaría, por ejemplo, Wallace de Masacre. Hace como 3 años que lo quiero invitar y por algún motivo no se puede. Ahora creo que no están haciendo notas virtuales, entonces como yo me manejo de esa forma, está jodido el asunto. A algún integrante de Café Tacuba también me encantaría, que es un grupo que me gusta muchísimo y tengo muchísimas ganas de hablar de música con alguno de ellos cuatro. Quique, Rubén, José, Lo Meme, cualquiera, el que se cope, eh, me encantaría. Hay una realidad también, que es que cuando no sos de un medio grande, cuando recién estás arrancando, es difícil a veces que te den cabida, ¿viste? Es difícil que te tiren ahí un centro, que te respondan algún mensaje. Yo lo entiendo. No, el mío no es un medio masivo.
entonces entiendo que a veces no les sirva, ¿entendés? Pero bueno, esos nombres que te tiré son algunos ahí de los objetivos que tengo y que realmente amaría entrevistarlos algún día para KX. Muy interesante ese detalle de entrevistar a un integrante de Kiss, ¿no? Sí, la verdad que sí, sería genial verte a vos porque hay que decir que tenés entrevistas a músicos que está buenísimo. De hecho, justamente hoy salió la entrevista que le realizaste a Gabriela, una de las pioneras del rock nacional. Y bueno, siempre es impecable, ¿viste? Tu canal tiene esa magia, ¿no? Y justo que nombraste a Kiss, sería muy interesante mencionar o destacar. He escuchado ediciones de Kiss japonesas, ¿viste? Y tienen un sonido tremendo, ¿no? Tienen hay como algo especial, ¿viste? De esas ediciones japonesas son buenísimas, especialmente de los discos en vivo. Y hablando de eso, 3 discos en vivos de Kiss que vos recomiendes. Eso sería muy, muy, muy interesante. Y hablando de recomendar artistas, a mí en este canal me encanta recomendar diferentes autores. Y bueno, vamos a plantear un concepto interesante: 5 y 5 artistas. Pueden ser escritores, dibujantes de manga argentino, editoriales independientes, músicos o solistas. Comienzo yo diciendo 5 recomendaciones. La primera, un escritor extraordinario, mi querido amigo Damián Parodi, un escritor tremendo que tiene la saga de Apka Ellis, unos libros gigantes, y él está con su seudónimo de Ian Parr. Así que bueno, los que quieran leer una saga de ciencia ficción muy poderosa, los libros de Damián Parodi son espectaculares. Segunda recomendación, mi manga favorito, mi manga argentino y el que para mí es el más grande de la historia, como lo es el caso de Reparaciones Fina, de la gran Patricia Leonardo, que fue editado por Ibrea en el 2006. Tercer recomendación, un disco de Paula Mafia que se llama Polvo y que tiene una intensidad bien rockera con cierto matiz de blues y una intensidad muy, muy, muy poderosa. Y con el plus de que en los saxos ahí en ese disco está una de mis profesoras, Melina Silas. Así que ahí otras recomendaciones también. Como cuarto artista, voy a nombrar a mi querido amigo Chona, director de Boina Editorial, una editorial independiente extraordinaria, muy, muy buena, de zona sur. La magia de Quilmes siempre está presente, ¿no? Y el quinto artista que voy a recomendar es otro de los grandes pioneros del manga nacional y, y podemos decir de culto, y me estoy refiriendo al legendario Sergio Coronel y a su obra maestra Automatic Quilombo. Axel querido, te dejo a vos tus 5 artistas preferidos. Bueno, 3 discos en vivo de Kiss que recomiendo. Bueno, en primer lugar recomendaría Alive, que es el primer disco en directo que ellos editaron en el año 1975. Un disco que salvó la carrera de Kiss porque ellos venían de sacar 3 discos de estudio con resultados muy fríos en las ventas, muy, muy tibio todo. eh, Hasta que se dieron cuenta de que el poder de la banda no eran los discos, sino en el directo, en los shows en vivo. Y es así que sacaron el disco que los llevó a la fama y luego vinieron más éxitos como Destroyer, Jump. Ahí, a partir de Live, empieza el Kiss exitoso. Y ese disco es un perfecto retrato de los primeros años de la banda. Después puedo recomendarles Kiss Alive 3, un disco ya editado ya muchos años después, año 1993, en donde tenemos la que para mí es la mejor formación en cuanto a lo musical que tuvo Kiss, que es con Paul Stanley, Gene Simmons, Bruce Kulick y Eric Singer. Excelente, muy power. Sonaba ajustadísima esa formación, espectacular. Así que Kiss Alive 3 y ¿cuál más? Bueno, después el MTV Unplugged del año 96 es espectacular.
excelente Unplugged. Aparte es el concierto donde se reunieron por primera vez con Ace Frehley y Peter Criss, los otros dos miembros originales de la banda, luego de muchos años de distanciamiento, de peleas y demás. Ese fue el inicio de partida para una gira de reunión que ellos hicieron en el año 96 y que duró algunos años. Así que yo creo que son tres buenos discos en vivo para escuchar a Kiss. Kiss Alive 3 y MTV Unplugged. Después, las otras cinco recomendaciones. Bueno, me gustó esa consigna, ¿eh? Me hiciste pensar, me sentí como cuando hago yo el resto de los 10 discos favoritos y digo, ¿de qué hablo? ¿Qué puedo mencionar? Así que traté más o menos ahí rapidito de armar la lista. Bueno, recomendaciones. Hay un grupo chileno que a mí me encanta, que siempre le doy manija en KX. Por suerte pude entrevistar a varios de sus integrantes. Por suerte pude el año pasado incluso salir a comer con ellos, grabar un blog haciendo notas y demás. Me refiero al grupo Hace Falsos. Excelente grupo de rock pop latino que ya llevan unos 6 discos editados. Así que vayan por los Hace Falsos, dejen a ese maravilloso grupo entrar a sus vidas. Después quiero recomendarles un disco de un dúo que causó controversia en su momento, a finales de los 80. Me refiero a Milli Vanilli, no sé si recuerdan, cuando estaban haciendo una presentación y se les trabó la máquina del playback y tuvieron que disfrazarla ahí como pudieron. De ahí en más fue todo en pique, tuvieron que devolver los Grammys que ganaron, el dúo se separó, todo mal, todo mal. Pero ellos, ya cantando, Rolf Pilatus y Fab Morgan, ellos con sus propias voces, en el año 92 intentan resurgir dejando el nombre de Milli Vanilli atrás y sacando un disco titulado Rob y Fab. Ellos armaron un dúo Rob y Fab, cantando ellos, sin nada extraño detrás. Y el disco no lo compró nadie, nadie lo compró, ni la madre de los muchachos. Creo que habrá vendido 1000, 2000 copias como mucho. Y obviamente tras el fracaso, el resurgimiento quedó trunco. Pero es un muy buen disco, es un muy buen disco pop. Así que vayan a buscarlo, está en YouTube, Rob and Fab. Quiero recomendar precisamente una canción de ese disco que para mí es buenísima, que es Where Do We Go From Here. Búsquenla y me lo van a agradecer. Otro disco que quiero recomendar, este es un descubrimiento que tuve en cuarentena. A finales de los 70, a principios de los 80, hubo un grupo que pegó uno de esos denominados One Hit Wonders, The Vapors, con su canción Turning Japanese. Bueno, ellos en el año 2020, 2021 se reunieron después de 40 años, sacaron un disco llamado Together y es buenísimo. Together de The Vapors, también pueden escuchar ese gran disco. Y yendo al plano nacional, quiero hacer dos pequeñas recomendaciones. Quiero recomendar a dos artistas. Primero voy a ir por un lado más, vamos para el lado del rap. Hay un dúo que hace varios años que ya vienen sacando canciones que me gustan mucho. Estos muchachos se llaman Craneando Actividad y hace poco sacaron un disco llamado VHS, si no me equivoco. Acá lo estoy buscando mientras hablo. Pero bueno, la rompen los muchachos. Si les gusta el rap, vayan a escuchar Craneando Actividad. Y después quiero recomendarles un disco y un EP de Bruno Albano, quien durante muchos años fue parte de Banda de Turistas, que es un grupo que a mí me encanta, un gran grupo pop argentino que hace ya 3 años está en pausa, están cada uno con sus proyectos. Y Bruno Albano sacó un disco llamado Yo no soy Bruno, así que esa es una buena recomendación que tengo para ofrecerles. Así que esas son las 5 recomendaciones. Repaso, Hace Falsos, grupo chileno, Rob and Fab, los ex Milli Vanilli, The Vapor sacando un gran disco llamado Together, un dúo de rap argentino llamado Craneando Actividad y Bruno Albano. Muchísimas gracias, Axel. Ha sido un honor tenerte de invitado en mi podcast, una charla que hemos tocado creo que todos los tópicos, ¿no? Desde el anime, la música y por supuesto las recomendaciones artísticas de siempre. Y para finalizar, por supuesto, me encantaría, y también para que todos los que estén escuchando sepan,
dónde te podemos encontrar, cuáles son tus canales, a dónde la gente te puede escribir y bueno, dónde se puede disfrutar de todas tus entrevistas y toda la data que vos tiras. Bueno, David querido, muchísimas gracias por la invitación. Me encantó estar acá en tu programa. Vos también estás invitado en KX, así que eso después lo arreglamos, pero también me gustaría tenerte de invitado ahí. ¿Dónde me pueden encontrar? Bueno, en YouTube como KX Contenidos, KX separado Contenidos, encuentran ahí el canal con absolutamente todos los videos. Los invito a chusmearlo y se agradece muchísimo también si se suscriben, si dejan algún comentario, si comparten lo que hacemos. Eso ayuda muchísimo al canal, obviamente. Después me pueden encontrar en Instagram, ahí estoy como kid_ax. También tenemos el Instagram de KX Contenidos, que es justamente KX Contenidos, todo junto. David, muchísimas gracias, la pasé hermoso. Gracias totales, Axel querido, por todo lo que nos has contado. Y bueno, que toda la gente se suscriba a tu canal porque es increíble. Y ojalá que puedas entrevistar a un miembro de Kiss. Eso sí sería el punto más alto. Así que bueno, para mí ha sido un placer y un honor tenerte de invitado aquí, siempre con las puertas abiertas y veremos qué depara tu canal, con qué nos sorprenderá cada mes. Así que bueno, muchísimas gracias. Para todos los que nos están escuchando, yo soy David el saxofonista. Pueden encontrarme de esta manera en todas las redes sociales y en Spotify y en Apple Music pueden encontrar este podcast como Bebop Podcast. ¿Por qué Bebop? Porque el alma de Locomotion y Cowboy Bebop siempre está presente. Chao.